Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por unirse a un nuevo capítulo de Literatura Azul. Hoy estamos con Cris Dorogov. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien vos? Todo bien, mega contento de que estés acá, que estemos compartiendo este momento de literatura, de que te hayas prendido el episodio. También estoy encantada. Encantado. Con Cris estamos los dos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, disfrutando la llegada del otoño, ¿no? Cómo llegó con un frío tremendo. Sí, la verdad, Igual, parece que sí, está lindo afuera, pero en realidad está como para salir en campera, de abrigo, más o menos. sí. Igual Buenos Aires lo que tiene bueno es que siempre sale el sol, ¿no? Es como Roma, Barcelona, esas ciudades donde siempre sale el sol, por más que haya mucho frío. Eh, pero bueno, con Chris nos conocimos, es increíble, o por lo menos es muy tierna la historia, nos conocimos a través de nuestros videos de YouTube, se vio un par y se comunicó para decirnos que le gustaba, y a partir de ahí intercambiamos solamente libros hasta que la semana pasada te propuse hacer un cuento juntes, eh, y bueno, Chris propuso hablar de Axolote, un cuento bastante corto de Julio Cortázar. Así que me recopa este tipo, ¿no?, de conexiones y nada, y espero que siga floreciendo, ¿no? Y que haya más intercambio literario y de conocimientos y de todo. Sí, yo también espero eso. Me re gusta la Sí, literatura. sí, me re gusta leer y escribir. Y bueno, la gente ya más o menos sabe lo que yo hago, pero Cris, contanos vos, que además tenés tu blog en Instagram que es arroba Cris-bookhugger, ¿no? Que significa abrazar los libros en inglés, ¿puede ser? ¿Me interpreté bien? Sí, Contanos. sí, de hecho, Bookhager es un club de literatura de mi saga de libros favorita que se llama The Land of Stories de Chris Colfer. Y me pareció que representa un poco a lo que soy, porque siempre ando leyendo, mínimo todas las semanas, debo leer 10 capítulos de algún libro, porque no sé, siento que la literatura es parte de mi vida y me hace feliz, me hace ser quien soy. Me encanta eso. Estoy re de acuerdo en eso. Y vos, mm, para ahondar un poco en eso, ¿sentís o entendés bien cómo es que eso pasa la literatura con vos? Porque, por ejemplo, para mí, siento que aprendo a mí o me reconozco o me mejoro a mí mismo porque viviendo la vida de a través de los personajes, como que me pongo en situaciones que en la vida normal no estaría, ¿o no? ¿Qué opinas? ¿A vos qué te Sí, pasa? a mí me pasa algo particular. A mí me cuesta mucho expresar mis sentimientos hacia las personas. De hecho, me Mm, suelen decir que soy como media antipática. sí. Y creo que la literatura me ayuda un montón a ponerme en el lugar del otro, a expresar mis sentimientos, a poder interpretar a las demás personas y creo que me ayuda a ser mejor persona en cierto punto. Me encanta. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que la literatura es una re herramienta para cualquier ser humano y para la humanidad en sí, ¿no? Para enseñarnos a empatizar con las otras personas y, como decís, ponernos en los lugares de otros o tratar de entenderlos. Eh, no sé, me parece hermoso. Bueno, hoy vamos a hablar del cuento Axolote de Julio Cortázar. Antes de arrancar, Cris, ¿tenés algo para comentarnos de cuándo fue escrito el cuento de Julio? Sí, bueno, el cuento Axolotl forma parte del segundo libro de Cortázar que se llama Final del Juego, que fue publicado en 1956. Si nos ponemos a pensar, este libro fue publicado en lo que fue la Revolución Libertadora en Argentina. Y bueno, unas obras más que forman parte de este libro son La noche boca arriba y No se culpe a nadie. El autor publicó el libro a los 42 años mientras residía en la capital francesa. Y un dato que quiero agregar que me parece muy interesante es que si nos ponemos a pensar, París, en cierto punto, afectó al autor en algo, porque en los cuentos hay como una influencia francesa, o al menos es lo que noté yo.
Este cuento directamente está situado, ¿no? En París. O sea, él va Sí, describiendo los puentes y los jardines de París. Además afectó mucho París porque en muchos de sus cuentos y en algunas de sus novelas sus personajes están en París también, ¿no? También hay que reconocer que Julio Cortázar vivió no sé bien cuántos años en París, pero también vivió toda su época de bohemia, digamos, ¿no? En la época en la que él no era reconocido tanto o que empezaba a ser reconocido fue en París y ahí se codió con un montón de artistas y un montón de exhibiciones. También vivió bueno, no vivió, pero era amigo de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, en París. Y bueno, y también escribió mucho para revistas y diarios, para allá y para acá, lo cual lo hace a su cabeza pensar, se podría decir, en el tercer mundo, que podría ser Latinoamérica, y a la misma vez en Europa, que es el primer mundo, entre comillas también, ¿no? Me parece que es un gran sí, ejercicio para cualquier escritor o artista, digamos. Bueno, nada. coincido. Eh, empecemos. eh, bueno, como ya sabes, yo voy analizando. Si querés, podemos hacer una sinopsis del cuento, de qué va, y después empezamos a analizar. Pero como vos ya sabes, voy analizando una cosa por casi. Este es justo muy corto, estrofa por estrofa. Quizás en este vale la pena, además, porque también es como una transmutación, como que todo el cuento es como una fusión, ¿no? Un intercambio de ser. Claro, yo me tuve que imprimir el cuento porque la verdad subrayé un montón de cosas. Como que en Sí, cada párrafo hay un montón de cosas para mí que se tienen que expresar. exactamente. Yo también lo tengo impreso y también fui anotando también las ideas que se me iban ocurriendo. Porque hay que decir que antes de empezar con Cris hablamos un poco de ver si también tenía que ver el cuento con algo que representara un poco a la Argentina, ¿no? Porque sabemos que Cortázar también, más en los últimos años de su vida, se dedicó casi por completo a la política. Y como bien dijo Cris, esto pasaba en una época de la Argentina muy, eh, no sé, muy violenta, o no violenta como de negativo, pero importante. Eh, De pero mucha bueno, represión política, podría sí, decir. exactamente. Bueno, voy a contar brevemente lo que es, que en realidad no pasa mucho, en realidad simplemente un hombre, que podemos pensar que es Julio mismo, o un personaje de Julio, no se sabe, que va al acuario, ¿no? Que en realidad va al zoológico porque es amigo de una pantera y de un león, y que un día de la nada se mete en un acuario, no le da mucha bola a los peces que eran, entre comillas, feos, pero sí se encanta de los axolotes. Y él lo avisa en el primer párrafo, al final del primer párrafo, dice, ahora soy un axolote. Como que entró humano y con el tiempo se convirtió en un axolote. Y bueno, nada, todo el cuento cuenta más o menos su pensamiento o las cosas que le van pasando hasta él transformarse o él meterse en el cuerpo del axolote y contar los últimos dos párrafos, tres párrafos desde el punto de vista del axolote. ¿O no? ¿Es más o menos así o no, Cris? Claro, exactamente. Bueno, del primer párrafo, a mí lo primero que quiero decir que me parece muy, muy hermoso es que dice, que empieza diciendo en el primer párrafo, que es muy corto, tiene tres oraciones, dice, hubo un tiempo en que yo pensaba, y termina diciendo, ahora soy, lo que me hizo pensar directamente en la frase de Descartes, pienso, luego existo, o I think, therefore I am, ¿no? Como que él se convierte en algo a través del pensar. Claro, también es como que nos empieza contando el final, o al menos la primera interpretación que a uno le da. Ahora soy un axolotl. Sí, es increíble, o sea, es como que en realidad resume todo en tres oraciones, porque la oración del medio dice, fui al acuario y se me quedé horas mirándolo. Sí, es como que, claro, es lo que vos dijiste, es un resumen de todo el cuento en unas oraciones. Sí. Y no sé, a mí no me pasa que como que me desmotivó a leerlo. Además,
me motivó a leerlo, ¿no? En realidad saber qué le pasa. En este momento pensé que iba a ser un cuento un poco más surrealista, o que tenga elementos mágicos, ¿no? Porque viste que Cortázar, por ejemplo, en Bestiario o en algunos cuentos, eh, es medio surrealista o medio mágico en su forma de pensar o inventar ideas, ¿o no? Claro, también a mí me pasó que yo el cuento ya lo había leído antes, hace mucho tiempo, y como Sí, que lo volví a leer y no le presté mucha atención a ese detalle que dice, ahora soy un axolotl. Es como que lo leí y me sorprendí de nuevo, como, wow, sí. ¿es este el final? No puede ser. Y uno después cuando vuelve a releerlo para hacer un análisis, ahí es cuando se da cuenta, ah, empezó contándonos el final. Sí, 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 tal cual. Es un recurso literario también, ¿no? Muchos cuentos o incluso novelas terminan de esa manera, empiezan de esa manera. Con un flashback. Sí. O no, directamente contándote el final, como para que el cuento sea puramente cómo se desenvuelve la historia, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho más entender cómo sucede la trama, entonces cuando alguien me spoilea algo o me dice el final de algo, tampoco me parece tan crítico, a mí personalmente, pero bueno. Claro, lo Bueno, importante es disfrutarlo. sí, exactamente. O saber cómo te lleva, todo el recorrido, el camino, ¿no? Digamos. Bueno, después el segundo párrafo cuenta él cómo es que llega a este momento, ¿no? Que fue a ver los leones o la pantera en la que él era amigo, pero bueno, estos animales como que no le dieron bola, como que lo dejaron pasar, entonces no quedó frenado ahí, y de casualidad se encuentra con los axolotes casi, y después dice que se queda una hora mirándolo y salió incapaz de otra cosa, como que entra en un trance, ¿no? Claro, como que se queda perplejo con los animales. Exactamente. Como que tiene una conexión con el mundo animal, digamos, ¿no? Que a la vez el mundo animal también es, bueno, no, iba a decir una boludez, pero es uno de esos, es un mundo distinto al humano, pero que también convive con nosotros, de una manera quizás más activa con el medio ambiente, en vez de que las plantas o eso, ¿no? Quizás, no sé, ni idea. ¿Vos que tenías Claro, anotados es ahí como, algo? claro, como que yo sentí que, va, también tomando en cuenta lo que vos dijiste, como que el humano se adueñó de tanto y como que quedarse perplejo por algo es como muy sorprendente, debe ser como una creación increíble. Sí, tal cual. Me encantó que no haya, es incapaz de otra cosa, como que todo su ser quedó concentrado en algo. Y después en el párrafo siguiente, él cuenta que fue y averiguó de los axolotes, ¿no? O sea, como que fue a la Claro, biblioteca, y se puso al tanto de qué son, lo cual me gustó porque eso sí demuestra la parte humana, ¿no? En la parte moderna de la civilización, la de racionalizar ese sentimiento o ese shock. claro, el párrafo nos cuenta qué son, de dónde, y demuestra como un gran interés por los axolotl. Como que en serio te da a entender que la persona se obsesionó con eso. Exactamente, hay gran interés, eso me gustó. Sí, Y después además, también nos sí, cuenta, no, no, decilo, decime vos, sí, sí. ¿Después no, qué? que también nos cuenta que empieza a ir como muy seguido, todos los días, todas las mañanas y todas las tardes. Ujú. O sea, hay como ya una conexión con esos, con los axolotl. Sí, pero él cuenta además que que se siente vinculado. O sea, nosotros lo entendemos a través de que él cuenta que va y viene, pero él lo dice, explícitamente, ¿no? O sea, él dice en Sí, un estamos momento, ya en el, vinculados. sí, como que están vinculados y después dice, como que los empieza a entender, ¿no? O sea, primero, antes de decir eso, quiero decir que en el párrafo anterior a eso,
él describe a los axolotes de una manera, pero es casi un poema a los axolotes, ¿no? Toda esa parte que dice, vi un cuerpecito rosado como translúcido, pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, unas cosas hermosas, dice, ¿o no? Sí, exactamente. Como que te transmiten, como te dan ganas de leer eso. Porque uno si Sí, busca en internet al axolotl es horrible, pero él lo sí, describe como algo majestuoso. casi como un mini dios natural, ¿no? Claro, Igual hace muchas referencias a, me parece, ¿no? A lo chino, dice, habla de misterio, de diáfano misterio interior, como que usa palabras que quizás lo ayudan a hacer lo místico al axolote. claro, eso también podría ser. Che, comparto acá en vivo una foto del axolote para que cualquier persona que esté viendo el video en vivo vea de qué van los axolotes. Es como un mini No, para mí dragoncito, ¿no? no. Ese salió lindo, pero para mí son más feos. Son mini dragoncitos, no sé, son muy graciosos. Son bastante feos igual, pobrecitos. Bueno, ahí Encima dejaron, hay ahí otro. vieron el axolote. Ahí la gente pudo ver el axolote. Bueno, y después, yo creo que la parte más importante del cuento es en esto en lo que vos decías, ¿no? En la idea de su vinculación con el axolote. Porque él se siente igual diferente al axolote, no se siente lo mismo, se siente vinculado y siente que comparten algo, pero que hay una diferencia entre ellos dos, ¿puede ser o no? Claro, es como que están conectados, vinculados, pero a la vez hay una barrera que los separa. O sea, el vidrio del acuario. Sí, Como que la conexión es muy fuerte. sí, pero es muy fuerte el vidrio que a la vez puede ser tipo una representación de algo, ¿no? O quizás también que el otro esté adentro del agua significa que está en otra burbuja o en otro mundo, que a la misma vez, porque yo a partir de este párrafo empecé a pensar que se empezaban a hablar de las dos cosas, ¿no? De cómo el humano en sí se, contra, se contraponía con lo del axolote. Por ejemplo, dice, oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. O sea, y después dice, me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar, ¿no? Es como que el ser humano empieza a reflexionar quizás sobre la vida del humano mismo, ¿no? Las diferencias que hay entre miles de humanos y cómo algunos optan por la quietud, haciendo referencia quizás a lo que vos decías de la política argentina, a las ideologías políticas, a las ideologías sociales o a los comportamientos sociales, ¿no? ¿Qué opinas vos ahí? Claro, ¿O qué? quizás ahí el axolotl lo que podría representar el acuario en el que está es otra persona. Que Mm, la persona que iba al acuario todos los días se topó por mucha casualidad con una persona que opinaba totalmente distinto y como que se sintió representado con ese pensamiento. tremendo, Como sí. que eso entraría mucho en lo que es revolución libertadora por la proscripción del peronismo. Yo Ok. lo analicé por ese lado. A ver, ¿querés ampliar un segundo en eso o no? Dale, que pasó que en 1955, cuando asume Lonardi, Mm, se proscribe el peronismo, sí, derrocan a Perón, él se va, y bueno, proscriben el peronismo y estaba totalmente prohibido hablar de eso. Y como que quizás se topó con una persona que era peronista y que no tenía miedo en decirlo, ni que los demás lo escuchen, como que se sentía representado, quería manifestar sus ideas, expandirlas. Y como que la persona que iba a visitar a los axolotl sí. se sintió representado con esa persona, como que Ah, decía, yo me identifico.
Y ahí estaría como el vínculo. Me encanta que el vínculo se dé a través de la identificación, que a la vez es importante, ¿no? La identificación como para quizás empatizar o emparejarse de algún modo con la otra persona. Me encanta Sí, eso. coincido en eso. Bueno, igual él dice que no se movían los axolotes, ¿no? Yo siento que esa inmovilidad que le da a los axolotes o que a la vez le da al otro, al diferente o a la otra persona, como veníamos diciendo recién, no sé si es una denuncia, pero es como entender la quietud de la otra persona, no sé. Yo eso lo pensé desde mi punto de vista, que soy una persona muy activa, que hace todo el tiempo, me cuesta quedarme quieto, ¿entendés? Me cuesta hacer un axolote, ponele. Lo cual en esta persona no, y me hizo pensar un montón también eso. Claro, el ponerse en el lugar en el otro. Sí. O tratar de adoptar esa quietud, no sé, o pensarla, cómo podría ser, ¿no? Pero bueno, después me encanta que siempre le dice ojos de oro, no sé, yo traté de pensar en eso un montón, pero no encuentro como una relación del oro. ¿Vos que pensaste algo sobre eso o no? Porque después dice Mm, los ojos de oro. O sea, ahí como que muestra un comportamiento de los axolotl, si nos ponemos a pensar, porque decía que había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Es como que el oro podría ser como también representar la fascinación. No sé, pensé en eso Me gusta, recién. me gusta eso, sí. Es verdad que hay varios y que no hablamos de eso. Pero bueno, él opta por seguir a uno que está alejado, que eso no entendí si agarra siempre al mismo, no es que esté siempre alejado, o agarró solo ese día para acercarse a mirarlo, ¿no? Y Después, después, algo que sí, me pareció interesante del cuento es que a partir de ahí hay ciertas veces que empieza a hablar el axolotl, no el personaje. Porque, por ejemplo, dice, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. sí, Es como que empezó escribiendo el hombre, pero lo terminó el axolotl. Como, sí, me pareció muy interesante. me encanta esa forma muy sutil de ir metiéndose uno en el otro, ¿no? Como que inconscientemente casi nos terminó haciendo un axolote a nosotros. Claro, porque lo vuelvo a repetir, yo lo leí y no me di cuenta de esto, pero después cuando uno lo vuelve a leer, conociendo el Sí, final, ahí es cuando hace el análisis y se da cuenta, ah, me lo dijo de entrada, como, sí, y no lo vi, como, eso me parece muy fascinante. increíble. Sí, 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 es verdad. A mí también eso me pareció muy bueno, la sutileza y bueno, eso es gracias a Julio, ¿no? Su capacidad de hacer estas cosas. Eh, Me gustan. Después había otra frase que subrayé, pero solamente porque me gustó la idea, ¿no? Que Julio pone, pero no sé si hay mucho para analizar. Pero es cuando dice, la absoluta falta de semejanza de los axolotes con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles, en el hecho de que eh, tendría que haber leído antes lo anterior. Dice, los rasgos antropomórficos de un mono revelan al revés de lo que cree la mayoría la distancia que va de ellos a nosotros. No sé, me copó, me dio gracia esa que hizo Julio entre los axolotes y el humano, que somos tan diferentes que hay algo de común entre el axolote y el humano. No sé, pero bueno, y después en el siguiente párrafo empieza a decir, ya en el medio del cuento dice, parecía fácil caer en la mitología, en ese y después dice, la imagen, lo imaginé conscientemente esclavos de su cuerpo,
infinitamente condenados a un silencio, como que ya les empieza a dar su propio cerebro, ¿no? Mentalidad o su prisión o su condición, digamos. Claro. Claro, relacionándolo con la política, podría ser de que ya lo persuadieron. O sea, ya está, ya le inculcaron las ideas o lo adoctrinaron, por así decirlo, Sí, sonaría muy fuerte, pero está como dispuesto a estar con ellos y a dar la vida por ellos. Ya sería como un fanático. sí. Yo creo que también estoy en esa lectura, ¿eh? Pero puede ser política o creo que también puede ser a través de lo social, ¿no? En el sentido de que tiene que ver con el sistema capitalista, por ejemplo, ¿no? Porque dice esa reflexión desesperada, ese silencio abismal que sentimos por lo general los humanos y más en esta sociedad súper modernizada y secularizada, donde el individualismo y la soledad del humano es tan compleja, ¿no? Eh, y cómo después de eso él empezaba a sentir, y esto lo asocio a la idea de que, bueno, quizás nosotros lo vemos en otras personas, dice, me penetraba con un mensaje, salvanos, salvanos, ¿no? No sé, eso me choqueó y eso sí lo traigo como una reflexión, creo, ya acerca de lo social. Porque también Julio era comunista o anarquista, ¿no? Estaba en contra del sistema como está conocido hoy en día. No, no sabía ese dato. Bueno, suena interesante saberlo. Como Sí, que también el cuento pasó en Bestiario, que se reflejaban como muchos sueños de él en la obra, y quizás acá también represente en parte sus pensamientos políticos, su ideología, y eso creo que a través de un cuento expresarlo es algo increíble. sí. Una capacidad de reflexión, ¿no? O de pensamiento crítico también, y para ponerlo en una ficción. Y hasta con metáforas, es increíble. Sí, Valen, te muteaste. perdón. No dije nada igual. Después hay hay una pregunta en uno de los párrafos que me encanta, porque es en esta que dice Salvanos, Salvanos, y empieza a hablar de lo que es quizás más el espíritu, la alma del axolote, ¿no? Dice, me sentía innoble ante ellos. Después decía, y después dice, eran larvas, pero larva quiere decir que tienen también máscara y también son fantasmas. O sea, larva quiere decir máscara y fantasmas. Y después pregunta él, detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora? O sea, una imagen que está por aparecer, una imagen que todavía no existe, algo que viene del futuro, ¿no? Eh, no sé, me gustó esa Claro. pregunta, me dejó pensando. Más antes decía, había como, yo resalté que decía, ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz. Seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Están Y en un sí, acuario, si te pones a pensar, no puede haber gran profundidad. O sea, un humano la puede ver. Y como que decía que insondable, no se puede ver el fondo. Y ahora relacionándolo con lo que vos dijiste, ¿qué imagen esperaba su hora? Es como que nos da a entender que no sabe qué va a pasar con ellos. Como que están muy profundo y uno no sabe cuándo los va a volver a ver. exactamente, me encantó. Y eso que decís el vértigo, porque después él dice entre paréntesis de que era muy pequeño el, el, el acuario en sí. Pero varias veces dice que ellos tienen, que a través de sus pupilas negras se ve el misterio del fondo, esa profundidad insondable. Entonces, me imagino como que hay algo ahí adentro de la mente o del alma del axolote y que a la misma vez siento que está hablando de sí mismo, porque él ya sabe que es un axolote. ¿Entendés? Cuando él escribe esto, él ya sabía que se convertía en un axolote. Entonces, siento que
a la misma vez habla de la profundidad suya o del ser humano. ¿Puede ser o no? Claro, no lo pensé de esa manera, es bastante interesante. Como que esa imagen es nuestra propia imagen. O sea, y yo llegué hasta acá a notar la idea de Sartre de cada uno es lo que hace con lo que hicieron de él, con la idea de, bueno, ¿cuál es la imagen o la máscara que se viene después de que yo me saco esta, ¿entendés? Puede ser o es mucho ya. Sí. No, no, es A mí muy a mí me interesante cómo gusta lo pensé. conectar todo. Claro, porque encima el autor emplea la elipsis, la omisión de datos. Y esto es lo que nos permite a nosotros decir qué podría ser, a usar la imaginación y como que nos permite dar distintas interpretaciones. Y no sé, eso es lo fascinante para mí. Como que Sí. no permite que todos entendamos lo mismo. Como que es súper enriquecedor eso. Y además que todos podamos reflexionar en distintas áreas, ¿no? O sea, en lo que más nos dediquemos. Porque quizás vos es más la política, yo más la filosofía y otra persona más cualquier otra cosa, ¿no? Sí, Bueno, después hay un tercer personaje que hace una intervención mínima, pero mínima, 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 pero como que te da un frescor, que es el guardia, que le dice, sí, usted se lo come con los ojos, le dice riendo el guardia, cuando se pone incómodo, ¿no? Que se acerca tanto. Eh, y eso lo asocié directamente con el mundo, con esa parte que no es reflexiva o que no comprende al otro o no sé, o al de ese otro que juzga porque dice que lo debe suponer un poco desequilibrado, no sé, me dio como esa frescura de la normalidad, ¿no? Ese guardia. claro. Bueno, yo que lo analicé más desde el punto de vista de la política, yo lo Sí, pensé como si fuera un militar y esté espiando a las agrupaciones guerrilleras de esa época que justo se formaban. sí, 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 sí. A las Ah, me agrupaciones guerrilleras encantó. que eran peronistas, como Sí, que el gobierno no las quería porque estaba proscripto el peronismo y sí. como que mandaban a un infiltrado. No, yo la pensé así. Puede ser, bueno, pero entonces también tiene que ver con lo que yo digo en la idea de que es un personaje que está por fuera de ese círculo, ¿no? O sea, como que es secundario en el círculo de relación peronista-antiperonista, los militares, ¿no? Exactamente. Eh, Sí. está buenísimo eso. Bueno, ¿qué más corregiste o qué ideas más tenés? Mm, Yo acá resalté, los ojos de los axolotl no tienen párpados. Como que no supe a qué se refería, pero a la vez siento que es importante. Como que, o sea, es algo que sí, los axolotl no tienen párpados. Entonces, serán como unas cámaras que ven todo. O sea, uh, no sé. me encanta, es Como buenísimo que la eso. elipsis, Encima está en una sola oración como si fuese importante, ¿no? Eh, claro, y, esto y me- igual, si vos te pones en- a pensar, yo lo resalté después, porque dice, los ojos de los axolotl no tienen párpados. Y más mm, arriba, dice, los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como de jueces. sí, Es como que lo veían todo, como es que verdad. eran testigos de todo, sabían lo que pasaba en todos lados. Pero además quería, y jueces, a mí me hizo pensar como que al final ellos tenían el poder de ser testigos, ser culpables, ser jueces y acusar, ¿no? Como todo a la vez. Y al mismo tiempo, algo que apoya esta idea es la oración anterior a la de los ojos, a la absoluta no tiene párpados, es la de, ¿acaso sus ojos veían en plena noche y el día continuaba para ellos indefinidamente? Es lo que vos decís, tipo cámara de seguridad constante. Claro, Pero bueno, y, y después ya empieza a pasar
Después empieza a pasar Después, como ya claro, la transformación más propia, ¿no? Más material. claro, porque dice, vi mi cara contra el vidrio. En vez del axolotl, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario. La vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Ahí, como muchas veces antes, creo que lo dijo 2 veces antes, nos vuelve a reiterar que se transformó en un axolotl. Sí, 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 tal cual. Y cómo está contado de vuelta, ¿no? Esta idea de poner las dos caras, no sé, siento que casi es hasta visual la idea de que apoyó su cara contra el vidrio, pensábamos que era él, pero terminó, era el axolote, y se empezaron a mirar, no se sabía qué mirar a cada uno hasta que entendimos que era el axolote. Eh, Muy bueno, muy bueno. Y volviendo un poco a todas las lecturas que se pueden hacer, vos decís que quizás esto que él se haya transformado en axolote es que el axolote le terminó ganando, el peronismo o el antiperonismo terminó ganando, la sociedad, o empatizaron, o hicieron un arreglo entre los dos. Claro, yo creo que hubo un cambio de conciencia. O sea, él de pasar del punto de vista antiperonista pasó a ser un peronista y pasó a ese lado, pasó adentro del acuario a vivir como con esas personas, participando en las agrupaciones guerrilleras y haciendo, bueno, queriendo que vuelva el peronismo. Bueno, puede ser, pero ahora que me decías, me empezaba a pensar que Julio pasó, poniendo que Julio son las dos personas, el axolote y el personaje, o el personaje son las dos conciencias, la que está en el axolote y en la del humano. Estoy pensando que quizás la conciencia en el cuerpo humano sería como la parte activa, pero después su mente pasó a la parte pasiva en el sentido de que un axolote no se mueve, no hay acción. En cambio, el humano sí tenía acción, ¿no? No sé, es una reflexión que se me ocurre como imagen o como, no sé, recurso, pero ni idea. Pero después de que cuenta eso, él mismo dice que le costó comprender de que era un axolote y de que ahora sabía, de que ahora él estaba fuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Me parece importantísima esa oración, ¿no? En el momento en el que él ve la otra persona, al humano, del otro lado, como que no forma parte de, o sea, todo eso que se anhelaba desde un punto de vista a ser parte, se termina siendo parte, pero también se pasa a través de algo mágico, ¿no? O sea, no sé si mágico, quizás a través de pensar o reflexionar o sentir o no entender el vínculo, porque nunca entendió el vínculo del personaje. ¿Vos qué opinás de eso? Claro, es como muy raro. Vuelvo a decirlo, lo de la elipsis, que nos da como diferentes, nos permite interpretarlo de distintas maneras. Yo eso lo pensé otra vez del lado de la política, que su pensamiento era afuera del acuario, pero porque él se relacionaba con personas afuera del acuario y no Mm, podía andar contando sus ideas, su opinión política, que estaba a favor de Perón, porque, o sea, estaba proscripto, estaba prohibido. En cambio, sí, adentro del acuario, que él lo podía contar, porque él sabía que las personas ahí eran iguales a él. Había otros 9 ejemplares más. me encantó, claro. Eh, 100%, pero él se ve en el pasado, ¿no? Como que él lo sigue viendo al humano, como que su conciencia le sirve para analizar ese cuerpo que lo deja. Claro, porque dice ahí prisionero en un cuerpo de axolotl. Sí. Y después también está hablando, a mí se me ocurrió algo parecido a lo que decís vos, en el sentido que después él dice, todos los axolotes soy yo, ¿no? O que si todos los axolotes también son otros humanos, o yo estaba también en él, como esa famosa frase de Rimbaud, yo soy otro, esa idea de que al final eh,
es toda una entidad, ¿no? Si fuese comunista, como que todos los humanos están compartidos en uno, ¿no? Medio Evangelion también, como ese anime. Pero esa idea de que todos los humanos son lo mismo y comparten el mismo lugar. Coincido. Bueno, y acá lo dice, y Y después dice, claro, sí, decime, decí vos. no, de acá después, ya, bueno, estamos en el final del libro, ahí ya empieza a hablar como Axolotl, Sí, porque dice, él, refiriéndose al hombre, volvió muchas veces, pero viene menos ahora. O sea, de la frecuencia que había, que iba todos los días, las tardes, mm, ahora viene menos. sí, como que lo va abandonando. Eso es lo que pasa. Ujú. Pero después hay una oración en el último párrafo que me parece muy interesante que dice, pero los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era una obsesión es ahora un axolote. Entonces yo acá noté, ¿no? ¿Es el hombre o es la obsesión lo que es ahora un axolote? ¿Es el pensar, es el raciocinio, es la obsesión lo que se termina convirtiendo materialmente en algo? No sé, me pareció como más onírico esta descripción. Creo que hasta describe mucho mejor el cuento, la idea de la obsesión convirtiéndose más que la propia materialidad del cuerpo, ¿no? Claro. Eh, no sé. Después también dice, un poco más arriba, yo era capaz de volver en cierto modo a él. O sea, ahí dice, perdón, me faltó leerlo antes. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él. Ah, solo en cierto modo. Y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Sí, O sea, ahí tiende a decir que como que lo olvidó, los dejó a los axolotl. Y visto desde el punto de vista político, para mí como que ya está, se olvidó del peronismo. Para mí. pero también porque un poquito después de eso decía, me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre, ¿no? Quizás, no sé, la Sí, costumbre de la burguesía o del mundo en sí o de la secularización de las ideas. Eh, hay como un quiebre de puentes. ¿Vos qué más tenés de ese final hermoso, anotado y subrayado? bueno, la última oración es muy interesante, que dice, y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, que imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolotl. Y ahí es decir, el hombre, Sí, sí, él sí, sí. era el que iba a este acuario, al que le pasó todo el cuento. Me Es encanta, como es muy eso, interesante. es muy interesante y es como que lo cierra todo y a la vez está el hombre que no es él, que a la vez es él, que a la vez lo escribe sobre él, ¿no? Es como una mega redundancia de cosas. Me encantó mucho, mucho, mucho todo el cuento. Y ahora que terminamos, me olvidé de decir que cuando él también analiza, viste que dice que va a la biblioteca a analizar los axolotes, habla de México también, ¿no? Y habla de otras cosas de países subdesarrollados, dice algo de África también, como que encuentra en el axolote muchas referencias, ¿no? Como algo súper diverso y súper especial. Claro, claro, porque dice de África, y que se han encontrado ejemplares en África, capaces Eso. de vivir en tierra durante los periodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar a la estación de las lluvias. Como que habla de la carencia y como de la falta de recursos. Y de la adaptabilidad, ¿no? Y la fuerza o la potencia del axolote. O las ganas de sobrevivir, digamos. No sé, me encantó el cuento en todo, está súper hermosamente escrito, se me hizo súper ligero, lo leí un par de veces antes de hoy y nada, tengo un montón más de cosas marcadas, pero a nivel
poético, ¿no? Y creo que todo lo poético, eh, también hay mucho para sacar a- al aire y al pensamiento. No sé si vos querés agregar algo más o tenés alguno más. No, coincido total. Me pareció increíble el cuento. Creo que inclusive debe haber un montón de cosas más que no nos dimos cuenta y que están para analizarse y no nos dimos cuenta para mí, no sé, estas cosas para mí debe haber. Cada vez que lo leía, lo juro, cada vez que lo leía, analizaba algo nuevo. Como que cada oración tiene algo. Cada oración tiene algo, yo creo que tiene como esa potencia del poema, viste, que nunca hay una palabra de más. Me Claro, parece que, me todo parece que perfecto. con este cuento pasa eso, con que todo está escrito, y como vos dijiste, hasta la oración que podría parecer menos insignificante, que es la de los párpados, la que dice, los ojos de un axolote no tienen párpados, también tienen su algo, por algo está ahí, ¿no? Estoy seguro que Cortázar no dejó esto al aire libre, porque si nosotros lo leímos 3, 4, 5 veces, imagínate la cantidad de veces que lo leyó él, ¿no? No sé, eso es lo que yo pienso. No sé. Muy Y lindo. también como que tiene toda la belleza, todo lo cuenta desde un punto de vista súper bello, ¿no? Como que en ningún momento todo es sorpresa, todo es nuevo conocimiento, todo es introspección, todo son cosas muy bonitas. Entonces, quizás el cuento sí sirva para o denunciar algún sistema político, o algún sistema social o económico o lo que sea, al final termina usando el tipo, apuntando a la belleza, apuntando a una situación particular para hablar de otras cosas, ¿no? Lo cual es una herramienta de la literatura impresionante. Además, súper interesante, porque yo lo analicé desde el punto de vista todo político, pero vos lo analizaste como más de las reflexiones, más de la filosofía, y como que eso también refleja un poco a nosotros en el cuento, como la manera en la que pensamos, Sí, 100%, porque nos vemos nosotros mismos reflejados. 100%. A cómo entendemos, ¿no? A través de cómo él entendió quizás a la política, a la filosofía, cómo nosotros estemos o no estamos de acuerdo y por qué, como que sirve para reforzar esos puntos propios. No Coincido. sé, me re gustó. Pero bueno, gracias por traer este cuento. Me encantó, me encantó, me No, encantó. de nada. La pasamos muy bien. Espero que te hayas divertido, Chris, y espero que me invites de vuelta a este programa para participar. Ay, sí, me re gustó. O sea, como que es muy interesante escuchar cómo opinan las demás personas sobre un mismo cuento. Como muy enriquecedor. Me encantó. A mí me hizo muy bien también porque creo que con las personas que lo hacían antes no éramos ninguno quizás analizándolo tan políticamente y quizás vos que sí estás más interesada en esos temas, me re sirve o me re hace pensar también, ¿no? Eh, me re que te encantó. Así que, no sé, ¿tenés algún cuento más en mente para la próxima reunión o lo vamos a estar hablando después de cámara? No, no vamos a hablar después. Lo vamos a hablar después. Bueno, buenísimo. Che, Sí, me y última imagino. pregunta para que el público lo sepa, las personas que lleguen a ver hoy, dos cosas tengo que decir. Una, decir que siempre que hago un capítulo, le prometo al que vea todo el capítulo entero que le vamos a mandar un poema por correo. ¿Te animás a ser la persona que se encargue de mandar un poema si alguien escucha todo esto entero? Sí, me lo prometo. Sí, bueno, prometemos que Chris me manda un poema inédito para la persona que escuche todo este video entero y nos los comente en los comentarios. Bueno, y también decir que estamos abiertos a que la gente nos siga o mandando su frase favorita o mandándonos sus reflexiones, que nos encantaría leerlos y que ambos vamos a contestarles todo, ¿o no, Chris? Sí. Bueno, Encima me me encanta. encanta leer comentarios y todo eso. Sí, yo Es también, y muy me encanta importante que que la. estén ahí. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿qué estás leyendo vos hoy en día?
Estoy terminando de leer Good Omens de Neil Gaiman y este año me comprometí a dejar la fantasía. O sea, quiero leer como libros más en torno a la ciencia, no sé, cualquier otra cosa menos fantasía. Ya está, leí toda mi vida fantasía. Tengo que cortar un poco. Y me Uh, compré un par de libros de El gato y la caja. Quizás, ay, no sé cuál es. quizás alguien los Es de conozca, terror. que son de... No sé cuál No, es, entonces. Ah, entonces no sé cuál es. no, hablan de química. Me compré el que es Atlas Anecdótico de la Ciencia, muy interesante también. Súper recomendables. Ministerio de Invierno, el que recomendé la otra vez, Sí, ese es muy bueno. es muy bueno. Bueno, espero leerlo y espero que la gente también lo haya leído. Acuérdense de ir a buscar a Chris en su Instagram y decirle, Chris, reseñá los libros que no te gustan también. Porque Chris lee un montón y los que no le gustan no los comenta. Tenés que... No, creo que escrito en mi blog sea libros que a mí me gusten. Ah, bueno. Bueno, pero quizás también ayuda a la gente que tiene dudas de otros libros. Pero bueno, sí, vayan a buscarla, yo lo voy a dejar anotado en los comentarios igual, tu Instagram, así la gente puede ir directamente. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, chao a todo el mundo, muchas gracias. Chao. Chao, Cris.